Vamos a saludar a Álvaro Pimentel. Álvaro es secretario general de AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos muchas dudas sobre cómo es ahora el aislamiento de cada uno de los edificios. Por concretar, en este edificio de Valencia, del barrio de Campanar, ¿cómo era ese aislamiento que podría haber facilitado la expansión de las llamas con tanta violencia? Pues mira, lo primero que quiero decir es que en esa fachada no había poliuretano, porque inicialmente algunas personas, de forma totalmente infundada, culparon a este material, que insisto, no estaba presente en ningún punto de la fachada. Ya el sector emprenderá acciones legales, pero desde AISLA rechazamos los ataques que se han realizado y que se siguen realizando desde algunos medios de comunicación, desde redes sociales, hacia un producto que está tan presente en nuestras vidas como es el poliuretano. Debe quedar absolutamente claro y habría que darle de verdad desde vuestros medios la máxima difusión. No había poliuretano en la fachada. Esto está afectando de forma muy importante a un sector económico del que viven miles de familias, instaladores, están viendo contratos cancelados, pedidos anulados, dudas de clientes. Entonces, de verdad, vamos a evitar especulaciones que solo provocan incertidumbres y que pueden afectar, como en este caso, al sector económico. Claro, Álvaro, yo Dicho entiendo esto, me que... preguntabas. Perdón. Sí. No, es que justo al hilo de lo que estabas planteando, en un primer momento sí es verdad que había informaciones o gente que decía que la fachada estaba revestida de poliuretano. Tú me corregirás, está revestida de polietileno, ¿no? Te explico. La fachada es lo que conocemos en el sector como una fachada ventilada, que es un conjunto de diferentes productos. El aislamiento térmico, que en este caso, en esta fachada, era lana mineral. Mira, tengo aquí una muestra. Esto sería la lana mineral. Luego una cámara de aire, digamos aquí queda el edificio, una cámara de aire y luego, como esto no puede quedar expuesto, pues un material de acabado. Lo que llamamos un ACM en este caso, ¿no? Un composite de aluminio. Y este producto, este composite de aluminio, está compuesto de 2 hojas de aluminio y un alma que pueden ser polietileno con cargas minerales, puede ser lana mineral, puede ser panel de abeja metálico. Esto lo determinará la investigación en curso. En nuestra opinión, el problema, lo que puede explicar la virulencia de la propagación del incendio en este caso, es la ausencia de franjas cortafuegos. Porque esta es otra... Bueno, las franjas cortafuegos son, en esta cámara que he descrito, en este compuesto, cada cierta altura hay que poner, ahora ya sí en la legislación hay que poner una barrera cortafuegos que reduce el efecto chimenea, sectoriza, confina, ralentiza la propagación del edificio y que, como decía, son obligatorias desde septiembre de 2020, porque también la normativa cambia. Cuando se realizó el proyecto de este edificio, la normativa de aplicación era la CPI 96 del año 96 y no entraba en limitar la reacción al fuego de los materiales situados al exterior de los edificios. En 2006 se aprobó el código técnico, luego el proyecto que era anterior a código técnico cumplía la normativa vigente. En 2006 se aprobó el código técnico que ya sí incorporó limitaciones a la reacción al fuego de los materiales situados al exterior. Pero este proyecto, si se hubiese realizado 2 años, 3 años después bajo código técnico, también hubiese cumplido la normativa, porque la solución constructiva, insisto, era segura. Hubo una segunda revisión del código técnico en 2013 y una última revisión, la última que tenemos, en 2019, que entró en vigor en septiembre de 2020, pues tuvo un retraso por el tema de la pandemia, donde se incorporaron por primera vez la obligatoriedad de poner sectorización en el desarrollo vertical de las cámaras de aire de las fachadas. Entonces, una fachada, este edificio hoy tendría que haber incorporado estas barreras cortafuegos, pero, insisto, cumplió la normativa del proyecto cuando se ejecutó y de incluso 15 años después. O sea que, en nuestra opinión, lo que hay que hacer es trabajar para evitar la rápida propagación que pueda haber del incendio en una fachada ventilada. Álvaro, está resultando súper útil la charla que estamos manteniendo contigo. Por recordar, y además tú que tienes los materiales ahí a mano, la lana de roca
es lo que va pegado a la pared del edificio, por lo tanto, ¿no? Y eso es lo que nos da, Correcto, en el caso del edificio, térmico nos va aísla pegado al del frío, edificio. del calor, etcétera, de la humedad, etcétera, etcétera. Y Correcto. entre la El lana de aislamiento roca térmico y va el pegado al embellecedor edificio. habría un espacio, ¿no? Habría como una cámara de aire. Efectivamente, esa cámara de aire es la que proporciona un buen comportamiento energético a la fachada ventilada. Por Ujú. decirlo así, es Pero que como hay en poner el unas edificio condiciones a la concretas sombra. de mucho viento y esa llama lo que hace es que se lo convierte como una chimenea que va para arriba. Efectivamente. Álvaro, yo lo que me estaba preguntando es, claro, un edificio como este que ha ardido ha cumplido la reglamentación, las normas cuando fue construido, pero luego se ha determinado que años después los nuevos edificios que se construían ya no tenían que ser construidos así. ¿Eso no obliga a que edificios como este sean reformados para incorporar esos cortafuegos en la fachada? No, no obliga, la normativa evoluciona y a medida que van avanzando, van mejorando las exigencias, se van incorporando, se van haciendo edificios más seguros. Pasa con la seguridad frente a incendios y con todos los demás requisitos básicos del Código Técnico, es decir, los edificios construidos con posterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico son más estancos, son más eficientes energéticamente, tienen niveles de aislamiento muchísimo mayores que los construidos antes. Y así son más impermeables al agua, son más seguros, pero eso no afecta a todo el parque edificado, a todo el parque construido. Y ahora entiendo que si hay alguna finca que se ve reflejada en esta situación que nos estás tú contando, sí que pueden optar por crear esos compartimentos estancos, o realmente es una obra muy complicada. No sería una obra complicada. Efectivamente, sería factible incorporar esta sectorización en las fachadas ventiladas existentes. Álvaro, a mí me gustaría preguntarte por si os ha pasado factura el hecho de que en un primer momento se diese a conocer falsamente que el edificio estaba revestido de poliuretano cuando no lo estaba, porque claro, son pedidos que vosotros manejáis. En algún momento se han cancelado pedidos diciendo no, es que yo la casa que me estoy construyendo no la quiero con ese material. Pues no os podéis hacer una idea. De hecho, yo creo que incluso nosotros mismos menospreciamos el posible efecto negativo que podría tener cuando oímos poliuretano, pero había ya evidencias de que no era este aislamiento térmico el que estaba en la fachada, porque estaba el proyecto que está avisado en el colegio. Está el libro del edificio que la administradora de fincas desde el minuto 1 se ofreció a poner a disposición y en el que se describía ya la composición de la fachada. Pero es que recuerdo unas declaraciones del heroico conserje, Julián, comentando que, conociendo perfectamente su edificio y ya desde el minuto 1 también diciendo que había lana mineral. Además, hay fotos del edificio en el proceso de construcción. Y las propias fotos, claro, una vez que el revestimiento exterior se ha caído, ha quedado expuesto, ha quedado a la vista el aislamiento térmico. Se ve a simple vista que está allí. Entonces, nos pareció inverosímil que los medios siguieran manteniendo ese bulo y, sobre todo, lo que ya a mí me resulta incomprensible es que lo sigan manteniendo hoy en día. Perdón, y efectivamente, me comentabas, ha generado un perjuicio económico, pero lo que decía, muchísimo más de lo que nos temíamos. Porque, claro, todos mis socios, empresas instaladoras de aislamiento, pues tienen hoy pedidos, tienen hoy obras a las que acudir para instalar aislamiento térmico y están recibiendo llamadas de clientes, están anulando pedidos, están anulando contratos sin ningún fundamento, porque, de verdad, insistimos, el aislamiento térmico no tiene ninguna influencia en el desarrollo vertical de una cámara ventilada, en la propagación del incendio a través de la cámara ventilada. Ninguna influencia. Sí, Álvaro, buenos días. Yo quería preguntarte, muy interesante escucharte porque son cosas muy técnicas y hay que ser muy preciso con esto. Yo quería preguntarte, dices que la última parte, la última capa de la fachada era composite con aluminio. Quería preguntarte por este componente, por el aluminio, si es habitual en la construcción de edificios. Y luego, ¿cómo es desde el punto de vista del comportamiento de un incendio? Es decir, ¿el aluminio tiene algo que ver en la propagación tan devastadora y tan brutal que vimos el otro día o no? ¿Está al margen? Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, de verdad, porque también quiero dejar clara una cosa que no es fácil de explicar.
La legislación caracteriza el comportamiento de reacción al fuego de los materiales en unas condiciones determinadas de ensayo. Y es un ensayo, lo que nosotros denominamos ensayos de pequeña y mediana escala. Es decir, se ensaya una probeta de unas dimensiones reducidas, ¿de acuerdo? Con esto, el ensayo caracteriza una situación de la vida real. ¿Y qué situación es la que caracteriza el ensayo, el SBI, que es el que se utiliza sobre todo para caracterizar el comportamiento al fuego de los materiales? Caracteriza el escenario de una papelera ardiendo en una esquina, es decir, del inicio de un incendio. Lo que quiere decir que la limitación de los materiales, del uso de los materiales según su combustibilidad, es con el único objetivo de reducir el inicio de este incendio. Porque una vez que el incendio está declarado, todo arde. Ya da igual que un producto sea más combustible, menos combustible, que no genere humos, que no genere gotas, todo arde, ¿no? Porque el ensayo no está pensado para ver cómo se comporta el material en un incendio declarado. Para eso están los ensayos de resistencia al fuego. Pero los ensayos de reacción al fuego, lo único que miden es cómo, en qué medida un producto colabora o ayuda al inicio del incendio. Entonces, independientemente del comportamiento que pueda tener este ACM, este revestimiento exterior, una vez que el incendio está totalmente desarrollado, ya da igual que sea mejor que peor, va a arder porque ardió todo. Entonces, la fachada fue una víctima más del incendio, no fue el género el inicio, pero una vez que se da una situación de incendio declarado, de incendio expandido en todo el edificio, pues la fachada arde como arde todo lo demás. Por eso, viendo las imágenes... sí, perdón. No, Álvaro, discúlpame. Viendo las imágenes, me estaba planteando si para ti fue, por tanto, más determinante no la virulencia del fuego, que parece que se va a determinar enseguida el origen, estaría en la planta octava, sino la rapidez a la hora de expandirse, animado por ese viento. El problema es que confluyeron varios factores, que fueron un edificio de altura, una fachada ventilada, ausencia de compartimentación y viento. Efectivamente, estos 4 parámetros juntos en un mismo momento, bueno, y un incendio declarado, ¿no? Un incendio ya bastante virulento, porque si se hubiese iniciado un pequeño cortocircuito en un enchufe de la terraza o algo similar, algo pequeño, insisto, para esto es para lo que los materiales de construcción están preparados, para resistir este primer pequeño incendio. Pero una vez que ya entra en lo que técnicamente se conoce como flashover, que es un incendio declarado, pues ya todo arde, todo se ve envuelto en el siniestro. Ana. Sí, a mí lo que me gustaría saber es, en su opinión de experto con el tema de los revestimientos y demás, si existe en estos momentos alguno que sea especialmente seguro con respecto al resto. Es decir, que usted pudiera recomendar y decir, pues o depende también de climatologías y cuántos factores externos dependen en los revestimientos de los edificios. Bueno, yo, como representante de los instaladores, no instalamos ningún producto, o sea, quiero decir, los instalamos todos, ¿no? Mis socios instalan todo tipo de productos y todo tipo de soluciones. No se puede hablar de productos seguros o productos inseguros, hay que hablar de soluciones constructivas seguras o inseguras. ¿De acuerdo? Entonces, el propio código técnico, la propia normativa ya lo recoge de esta forma. Lo primero, hay que ensayar los productos en aplicación final de uso, es decir, tal y como van a estar situados en el edificio. Yeah. Hay unos ensayos más genéricos, ¿no? Se hace un ensayo sobre, pues, por ejemplo, sobre el ladrillo más finito que hay y con el yeso más delgado que se puede poner. Y si eso da un comportamiento determinado, pues si hacemos el ladrillo más grueso o el cemento o el yeso más grueso, pues el ensayo vale, ¿no? Hay una extrapolación de resultados siempre del lado de la seguridad. La seguridad o no de una edificación no se puede medir en base a los materiales que lleva, sino en base a las soluciones constructivas, es decir, los materiales y cómo están instalados. Hay materiales que, si quedaran vistos, serían peligrosos,
pero cuando quedan ocultos tras una placa de yeso laminado, tras un ladrillo, son perfectamente seguros. Y insisto, así es como lo recoge la normativa, y esto es lo que tenemos que tener claro y lo que de lo que hay que estar seguro. Álvaro, muchísimas gracias. A vosotros.